Buenas noches, amigos de Dialogando con, una semana más con todos vosotros. Me vais a perdonar, tengo la voz bastante tomada o fastidiada, pero en fin, espero poder llegar hasta el final de nuestro programa y que no me afecte demasiado. Esta noche, esta semana, queremos abordar un tema, pues, no sé si diría muy para creyentes, no, yo diría incluso que es para todo hombre y mujer, sea creyente o no. ¿Quién nos ha preguntado a veces sobre Dios? ¿Quién nos ha preguntado a veces por qué y qué importancia tiene Dios en la vida de las personas? Estamos en un programa donde un sacerdote, un cura, es el que habitualmente presenta, dirige y guía este programa. Bueno, pues hoy yo quisiera abordar la cuestión de Dios, de la vida consagrada a Dios. Para muchas personas, no sé si para alguno que me está escuchando en este momento, Dios es un cero a la izquierda, Dios no importa, Dios no es nada. Para otros Dios no existe, para otros Dios les deja indiferente, para otros, en cambio, Dios es alguien tan importante que merece la pena entregarle la vida y dejar tantas cosas por Él. Y no que seamos personas, hombres y mujeres frustrados, sino porque en verdad llena la vida de un hombre y la vida de una mujer. Precisamente de esto queremos hablar esta noche. Precisamente este fin de semana celebra la Iglesia en España el Día de la Vida Consagrada, el Día de la vida religiosa, el día en definitiva de la consagración o no a Dios. Bueno, para hablar de estos temas y otros muchos está con nosotros un invitado, pues que es otro sacerdote. Buenas noches, se llama Eber Ramos. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, pues Eber, como podréis comprender inmediatamente, es un sacerdote colombiano, por el acento lo vais a ver ahora mismo, y que desde hace prácticamente un mes es el nuevo vicario parroquial de la parroquia de Santana, en Elda. Y yo, pues ya que el río Pisuerga pasa por Valladolid, digo, pues vamos a hablar, ya que ha pasado por aquí el nuevo vicario, pues vamos a utilizar su presencia y su sabiduría para compartir con él algunos de estos temas. Alguna vez, Eber, se oye decir, pues que esta persona ha consagrado su vida a la música, o esta persona ha consagrado su vida, ¿qué diría yo? Pues a lo mejor a la enseñanza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pretendemos decir cuando tú oyes esas cosas? Cuando una persona dice que consagra su vida a una actividad específica, significa que dedica o ha elegido para su actividad humana una cosa específica y que a esa actividad humana específica le va a dedicar, si no la totalidad de su vida, una gran parte de lo que es su vida, de lo que es su quehacer diario. Cuando hablamos de que un creyente, un cristiano consagra su vida a Dios, ¿estamos hablando de que consagra cosas, acciones, actividades, o estamos hablando de algo mucho más profundo? Se trata aquí, como lo has dicho, de consagrar su vida, es decir, toda su existencia, todo lo que hace, lo que vive, lo que piensa, tiene una motivación y es hacerlo por Dios, hacerlo para Dios. Y pregunto yo, porque alguna de las personas que nos está escuchando y que está viendo ahora puede preguntarse, pero bueno, Dios exige del hombre, exige de la mujer esta consagración. Incluso Dios es hasta tal punto importante que un hombre, una mujer pueda entregar en la vida renunciando a otros quehaceres y a otras posibilidades como la vida presenta. Imagínate, pues un joven o una joven que dice que quiere ser religioso, que quiere ser sacerdote, que quiere ser misionero, y que eso en muchos momentos le supone renunciar al matrimonio, renunciar a otras opciones en la vida. Tan importante es Dios que puede pedirnos en un momento determinado esta dedicación tan plena. Dios constituye precisamente para el hombre un centro, y para el hombre creyente es su todo. Es aquello que San Pablo nos decía: para el hombre creyente Dios pues le va llamando, le va tirando poco a poco, le va mostrando caminos y hace, como decía San Pablo, que nos movamos, que existamos, que vivamos precisamente en Él. Pregunto en relación con lo que, por ejemplo, hemos leído alguna vez en las cartas de San Pablo. Decía San Pablo: todo lo estimo, voy a decir la palabra, basura, lo estimo nada, con tal de poseer a Cristo mi Señor. Es decir, lo que unos buscan, el dinero, otros buscan para ellos, que son la vida, a lo mejor el placer por el placer en sí mismo, otros buscan el poder, otros buscan lo que sea. Dice San Pablo: todo eso para mí no es nada si no tengo a Cristo. Tan importante, insisto, para las personas que nos están viendo en este momento, que se pueden hacer esta pregunta, ¿tan importante es Dios por ejemplo, para ti o para un creyente? Claro que lo es, porque lo acaba de decir. Basura en cuanto que son cosas que caducan, que tienen un término, que se acaban en un momento. Dios es algo que no termina. Dios es algo que incluso te da
un poco más y te sigue prometiendo algo más cuando incluso tú ya has muerto, que es la resurrección. Entonces, cuando tú encuentras esa promesa, pues todo aquello que te encuentras por el camino, pues la riqueza, el placer, todas esas cosas, pues se convierten en algo insignificante, porque no pueden competir en relación con Dios. Lo que Dios te da, estas cosas no te lo ofrece. Sí, sí, tú estás hablando de algo verdaderamente porque estás motivado y porque verdaderamente, imagino, has hecho una opción de vida. Pero yo me sigo poniendo en el lugar de la gente que no tiene estas convicciones que tenemos tú y yo, por ejemplo, que no ha encontrado y no tiene esta experiencia de Dios. Le puede estar sonando, iba a decir a chino, a algo verdaderamente fuera no sé, de la vida habitual, o como de otra galaxia, o que estamos locos hablando de estas cosas, cuando, repito, para mucha gente Dios no es nada. En ese sentido, es necesario tener presente que si no hay primero un encuentro con Dios, no se va a comprender. No se va a comprender, por ejemplo, el gusto que alguien siente por la música si jamás se ha sentido tocado o cuando escucha una melodía no le despierta nada. Por lo tanto, es algo que se comprende únicamente para aquel que tiene fe, para aquel que ha descubierto a Dios en su vida. De lo contrario, sigue siendo, pues, una cosa imaginaria, una utopía, como tú lo has dicho al comienzo. Y pregunto, ¿y cómo tener fe? ¿Cómo adquirir la fe? ¿Qué es esa experiencia de fe? Esa experiencia de fe es una cosa que cada uno pues va encontrando en la medida que vive. Para muchos la fe ha partido por un incidente amargo de su vida, para otros esa experiencia de fe ha partido precisamente porque ha descubierto algo hermoso y es algo que vas encontrando en el corazón y que día a día va creciendo, pero que también va creciendo en la medida que tú vas haciendo pequeños cambios en tu vida y vas dejando que esos cambios, esas experiencias, pues vayan conectándose con aquello que tú vas sintiendo. Sí, la mayor parte de la población, en este caso que de la audiencia que nos está viendo, de nuestra área de cobertura, pues la mayor parte que está bautizado o bautizada han sido bautizados desde niños, de bebés. De tal manera que el cristianismo o la fe que se está de alguna manera participando es una fe heredada. Me bautizaron mis padres mis abuelos, y uno, pues a veces digo yo malévolamente, uno es católico porque ha nacido en Elda o en esta zona del Vinalopó, pero si hubiera nacido, no sé, en el norte de África, posiblemente sería musulmán. Es decir, el paso de una fe heredada, que es un regalo que te han hecho los padres, la iglesia, la familia, si no se da el paso a una experiencia y no hay una convicción, no hay un encuentro, lo que estamos hablando puede ser entendido. ¿Podría estar aquí el quid de la cuestión de muchas personas que la religión simplemente es como un traje que se ponen, no se quitan y no llega a transformar su vida profundamente? Ese es precisamente el gran problema, que cuando nos quedamos en la fe como una cuestión de una teoría, como algo de libros, pues allí no hay nada que hacer. Y es desafortunadamente la experiencia de muchas personas que se han quedado con aquello que sus padres o que su familia o que el entorno donde ha vivido pues le ha mostrado, le ha presentado. Pero es muy distinto cuando ya yo empiezo a reflexionar qué es lo que me han dado, por qué me lo han dado, por qué tantas personas han podido hacer de esa experiencia de fe heredada algo que les ha cambiado su vida, que les ha ayudado a sostenerse. Y así lo vamos encontrando. Yo al menos lo descubro cuando reflexiono en mi experiencia de familia. Ellos me regalaron la fe gracias a que me llevaron a la iglesia, me presentaron al párroco para ser bautizado, pero esa semilla que ellos han puesto, pues si con la ayuda de Dios yo no la pongo a producir, pues se va a quedar allí. Y entonces me pierdo de lo que es esta experiencia con Dios, que es una oportunidad no solo de encontrar felicidad, sino también de crecer como persona y de ayudar a otros a crecer. Yo recuerdo cuando era formador del seminario, mis primeros años de ministerio, pues que cada año entraban pues bastantes chavales, bastantes jóvenes al seminario, y recuerdo un chaval que creo que de la zona de Torrevieja, y llegó pues 18, 19 años, y recuerdo haber oído a un grupo de personas, no sé, los familiares, y este comentario: un chico ese, tan joven, tan guapo, con tanto futuro que tenía, y resulta que quiere ser cura. Y le decían a su madre: qué desgracia, mira, los chicos, más vale que sea cura que no sea un sinvergüenza, le decía uno. Es decir, desde una perspectiva de realmente, cuando no se da esta experiencia profundamente de fe en un encuentro con Jesucristo, la gente no entiende lo que es una vida entregada, una vida consagrada a Dios, en Cristo Jesús, en la iglesia, al servicio de la gente. Es decir, ¿esto qué te sugiere a ti?
Primero que tenemos que aprender a interpretar la vida y el mundo no con reglas o con parámetros meramente humanos o materiales, porque es lo que desafortunadamente el ritmo de la historia nos ha llevado. Medimos las cosas y las personas, medimos el éxito por cuánto tienes, por cuánto has hecho, por cuánto has conseguido, si tienes títulos, si tienes reconocimientos, y todo lo medimos en cuanto que la vida solo tiene una dimensión material y terrena, está aquí, y que por lo tanto tengo que ir un poco contra el tiempo para decir no sé cuánto voy a vivir, tengo que conseguir la mayor cantidad de cosas posibles antes de que yo me muera. Y esta es la visión que muchas de las personas tienen, porque han ido quitando pues esa posibilidad, o más que posibilidad, han ido quitando ese otro aspecto que es la vida espiritual. Entonces, cuando nos quedamos simplemente de que somos como un animalito más que puede conseguir cosas importantes aquí y que solo valen esas, pues encontramos estos casos, donde entonces te van a decir, pues qué mal que desaproveches esta otra oportunidad de llegar pues lejos en la política, de llegar lejos en la medicina, de llegar lejos en alguna otra ciencia, o de construir una familia. Entonces te lo empiezan a plantear así, es que no vas a tener esto, no vas a tener lo otro, pero porque no hay precisamente esa conciencia. Y es lo que desafortunadamente hoy pues el mundo nos presenta. Todo lo medimos, todo lo cuantificamos, y si no se pasa por allí entonces pues no vale.